las 9:10 se da inicio a audiencia de lectura de sentencia en el RIT 583-2025. A esta audiencia, que usualmente entonces se puede asistir de manera presencial o telemática, comparecen por el Ministerio Público. Buenos días, fiscales. Buenos días, magistrado fiscal Javier Auro Villalón. Buenos días, magistrado fiscal Nicolás Núñez Valenzuela. Bien, por el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, señoría. Por Buenos la días. querellante institucional Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Lara Fernández. Gracias, magistrado. Y Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, magistrado Fabiola Ramírez Alcaín. Y creyente particular, buenos días. Buen día, señoría. César Zamorano Quintral y el colega Pablo Eduardo Tudela, abogado creyente. Bien. Por la defensa privada, entonces, el señor Cornejo, buenos días. Buenos días, magistrada Leonardo Campos, defensor de confianza, por don Javier Cornejo Díaz de Medina, ya individualizado en esta carpeta judicial. Bien. Muy buenos días, su señoría Luis Felipe León, por la misma defensa. Bien. Y conectados de manera remota, entonces, los defensores, en este caso, el señor Godoy. Buenos días. Buenos días, magistrado. Por la defensa privada de don Juan Ramón Godoy, abogada Paula Middleton Jorquera, y me acompaña don Hugo Zamorano Galán. Bien. Buenos días, señoría. Buenos días. Los acusados también conectados de manera remota desde Gendarmería, desde el penal de Rancagua, concretamente. Señor Godoy, buenos días. Buenos días, sería Juan Ramón Godoy Muñoz. Bien. Y también conectado entonces el coimputado don Javier, buenos días. Buenos días, su señoría, Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina. Bien, en este caso entonces la lectura de sentencia se desarrolla por quien ofició de juez presidente del respectivo juicio oral, Jessica Hidalgo Paz, y continúo entonces preguntándole obviamente a los intervinientes la extensión de la sentencia supera las 700 páginas, por lo tanto les pido autorización, como es habitual, para la lectura obviamente a la parte resolutiva del fallo. ¿Estamos de acuerdo, señor? ¿Todos de acuerdo? Sí, su señoría. Sí, magistrado. Serán notificados, obviamente, del texto en su integridad, sus correos electrónicos designados y, en el caso del acusado privado de libertad, en dependencias de Gendarmería. Entonces, obviamente, la sentencia tiene fecha de hoy y en su parte resolutiva, luego de las citas legales, dispone lo siguiente. Bien, 700. 1. Que se absuelve a Juan Ramón Godoy Muñoz y a Javier Cornejo Díez de Medina, ambos ya individualizados, de ser autores de los delitos consumados de malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal, por el que se les acusó, entre paréntesis, capítulo 1. De lavado de activo, blanqueo de capitales bajo la calificación exclusiva invocada por la querellante particular. De asociación o organización ilícita para el lavado de activos del artículo 28 de la ley 19.913. Y de los delitos tributarios del artículo 97, número 4, inciso primero, inciso tercero y número 5, en cada caso, todos del Código Tributario atribuidos en carácter de reiterados, entre paréntesis, capítulo 6. Segundo, se absuelve a Javier Cornejo Díaz de Medina del delito de fraude al fisco, del artículo 239, inciso número 3 del Código Penal, por el que fue acusado, entre paréntesis, capítulo 1, y del delito consumado de lavado de activo del artículo 27 de la ley 19.913, capítulo 5. Tercero, se condena a Javier Cornejo Díaz de Medina, ya individualizado, como autor del delito de soborno del artículo 250, inciso primero y cuarto del Código Penal, continuado y consumado en relación con el artículo 248 bis del Código Penal, cometido en esta ciudad entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023, a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, más multa del duplo del provecho, dado en su caso por la suma de 472.495.113 pesos, equivalentes al valor de adjudicación de las licitaciones entregadas a empresas Cimientos. En consecuencia, la multa será
de 944.990.226 pesos, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Cuarto, se condena a Javier Cornejo Díez de Medina como autor del delito consumado de uso de instrumento privado falso. Artículo 198 en relación con el artículo 193, número 2 del Código Penal, cometido en Rancagua entre el mes de enero y febrero de 2022, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, más multa de 12 unidades tributarias mensuales y, en este caso, suspensión para cargos y oficios públicos. Quinto, que reuniéndose respecto del sentenciado Cornejo Díez de Medina los requisitos del artículo 15 bis de la ley 18.216, se sustituye el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuesta por la pena de libertad vigilada intensiva, por igual término que la sumatoria de ambas penas privativas de libertad que se sustituyen, correspondiente a 4 años de reclusión más 300 días de presidio menor en su grado máximo, en su grado mínimo, debiendo cumplir durante el periodo de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las condiciones legales de las letras A, B y C del artículo 17 de la ley 18.216, que se reconoce como abono para el cumplimiento de las penas corporales impuestas 641 días a la fecha. Sexto, se absuelve a Juan Ramón Godoy Muñoz de los delitos consumados de fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal, por los cuales fue acusado, cometió desde el mes de noviembre de 2021 a febrero de 2022, entre paréntesis capítulo 3, y desde diciembre de 2021 a marzo de 2023, capítulo 4. Séptimo, se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor de los delitos, todos cometidos en esta ciudad de Rancagua, continuados y consumados de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal en concurso con el delito consumado de fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal, entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023, capítulo 1. De cohecho del artículo 248 bis del Código Penal cometido entre el 15 de octubre de 2021 hasta el año 2023, entre paréntesis capítulo 2. De cohecho del artículo 248 bis del Código Penal ocurrido desde el mes de noviembre de 2021 a febrero de 2022, entre paréntesis capítulo 3. Y de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, cometido desde diciembre de 2021 a marzo de 2023, entre paréntesis capítulo 4. Todos en carácter de continuados y consumados a la pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio, la pena accesoria general de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y la multa del cuádruplo del provecho aceptado, que corresponde a la suma de 400.941.384 pesos. Octavo, se condena igualmente a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito consumado de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, ocurrido en Rancagua entre los años 2021 a 2023, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más la pena accesoria general de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos de oficios públicos durante el tiempo de la condena, y a la multa de 200 unidades tributarias mensuales. Noveno, que atendió los tramos de penalidad por los que ha sido condenado el sentenciado Juan Ramón Godoy Muñoz, deberá satisfacer las penas principales de forma efectiva, debiendo principiar por la pena más gravosa, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad de manera ininterrumpida por estos antecedentes desde el 10 de abril de 2024 a la fecha,
y desde la cual comenzarán a computarse las referidas penalidades de la forma señalada. Al día de hoy se registra un total de abonos de 640 días, a los que deberán sumarse los días que transcurran desde esta fecha y hasta la ejecutoria del fallo, atendido que se mantiene en prisión preventiva por estos antecedentes. En lo que respecta a las multas impuestas, rige lo señalado en el inciso final del artículo 49 del Código Penal a su respecto, en orden a que deberá quedar exento de los apremios contenidos en la misma norma al cumplir efectivamente sus penalidades. Décimo, se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicio deducida por la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado, solo en cuanto se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz a pagar la suma de 543.993.395 por concepto de daño emergente. A su vez, se desestima respecto de Javier Cornejo Díaz de Medina. Décimo, se exime a todos los intervinientes del pago de las costas de la causa conforme se razonó en el último motivo. En su oportunidad, y conforme a lo dispuesto en el artículo 113, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales y artículo 468 del Código Procesal Penal, remítase los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía Rancagua para la ejecución de las penas. Se deja constancia que para los efectos de publicación de esta sentencia en el sitio web del Poder Judicial, la presente causa no se encuentra sujeta a reserva ni anonimización y se estima de interés jurisprudencial. De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, incluye la presente sentencia en el respectivo informe mensual al servicio electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada. Se ordena la devolución al Ministerio Público, querellantes y defensa, de la prueba documental y otros medios de prueba aportados según corresponda. El registro y archivo en su oportunidad es redactado por el juez César Torres Mesías, bajo el RUC 2200965841-K, RIT 583-2025, y pronunciada por la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, integrada por los jueces titulares doña Jessica Hidalgo Parra, don Sergio Allende Cabeza y don César Torres Mesías. Esa es la parte resolutiva del fallo que será notificado a los correos electrónicos designados por parte de los intervinientes, así también entonces respecto del sentenciado Godoy, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Procesal Penal, y en relación al señor Cornejo, también entonces sin perjuicio de que están siendo notificados de manera personal en esta audiencia. Bien, ¿algo que señalar los intervinientes? No de parte de la Fiscalía. No, señoría, gracias. No, su señoría. Señoría, por parte de esta defensa, Perdón. Bien, el fallo que Magistrado. habla en relación al alzamiento de las cautelares de don Javier. no es lo que dispone la ley, Perfecto. es solo en caso de Entonces, vamos a absolución. pedir audiencia De revisión. de revisión de Sí, por supuesto, sí. Ya. Magistrado, sí, nosotros vamos a pedir que se nos remita copia del audio de esta audiencia. Por supuesto. Se copia entonces a todos los intervinientes del registro de audio de la presente audiencia, y en relación a la petición formulada por parte de la defensa privada, se accede a fijar audiencia de revisión de medida cautelar que pesa en relación al señor Cornejo. En este caso, bueno, la fijo directamente para el miércoles 14 a las 8:30 horas. Señoría, muchas gracias. 14 de enero del presente año a las 8:30 horas, quedando en este acto entonces todos los intervinientes notificados de la referida audiencia. Magistrado, ¿y autorización para comparecer a esa audiencia? Absolutamente. Este tipo de audiencias incidentales desarrolladas por parte del tribunal, se autoriza a todos los intervinientes a comparecer de manera remota. El tribunal estará constituido de manera presencial y tendremos obviamente una sala para recibir a los que quieran asistir de manera presencial. Bien, sin más peticiones, se pone término a esta audiencia de lectura. Buenos días para todos, siendo las 9:24. Hasta luego. Hasta luego, magistrada. Igual. Chao, chao. Hasta luego.